Bienvenidos a Misterios y Milagros del Padre Pío. El día de hoy hablaremos de 31 datos del Padre Pío, del santo más controversial de Italia, uno de los más polémicos de la Iglesia Católica. Este sacerdote capuchino italiano cimentó su fama en sus supuestos estigmas, unas heridas similares a las sufridas por Jesús en la cruz, que sus seguidores aseguraban que eran auténticas, pero que las altas autoridades de la Iglesia ponían en duda, sospechando que se las hacía con productos químicos. Sin embargo, el Padre Pío se hizo tan popular que sus superiores ni siquiera se atrevían a enviarlo a una remota parroquia por temor a motines. A sus funerales en 1968, que se prolongaron por 4 días para permitir despedirse a las multitudes, acudieron centenares de miles de personas. En su canonización en 2002, en la plaza de San Pedro de Roma se reunieron 250.000 feligreses. ¿Quién fue este controvertido sacerdote que concitó en torno suyo un fervor religioso poco visto en tiempos modernos? ¿Cuáles fueron las transgresiones que la propia Iglesia le atribuyó y por las que lo castigó sin atreverse a sancionarlo del todo con la excomunión? ¿Cómo murió? Conozcamos todo sobre el Padre Pío de Pietrelcina, un popular clérigo que puso en aprietos al Vaticano durante varias décadas y que continúa despertando una multitudinaria veneración. Número 1. Afirmó que confesó al demonio según un relato del padre Tarsicio de Servinara. El Padre Pío afirmó que en una ocasión oyó al demonio en confesión. De acuerdo con Pío, una mañana, mientras confesaba a los hombres, se me apareció un señor alto, esbelto, vestido con cierto refinamiento y de modales educados y amables. Pío continuó refiriendo que el hombre se arrodilló y empezó a confesar una serie de pecados que eran de todo tipo y contra Dios, contra su prójimo y contra la moral, todos ellos aberrantes. El sacerdote cavilaba quién podía ser aquel ser tan perverso, cuando una luz brillante le mostró que era el demonio. Entonces le exigió imperioso al di viva Jesús, viva María, y el sujeto desapareció en un destello de fuego, dejando tras de sí un hedor fétido. 2. La izquierda italiana lo llamaba el monje más rico del mundo. En 1959, diarios y semanarios italianos empezaron a publicar informaciones sobre supuestos malos manejos del Padre Pío en la administración de la Casa Alivio del Sufrimiento, señalándole por apropiación indebida de fondos. El Partido Comunista de Italia y otras organizaciones de izquierda bautizaron al popular sacerdote como el monje más rico del mundo. La Curia romana realizó algunas investigaciones, resolviendo relevar al Padre Pío en la administración del hospital. Igualmente, la jerarquía católica exhortó a la feligresía a no confesarse con el sacerdote ni asistir a sus servicios religiosos, pero la popularidad de Pío era tan grande que muchos fieles se negaron a seguir las exhortaciones. 3. Desde niño dijo que experimentaba encuentros con el demonio. El Padre Pío nació como Francesco Forgione el 25 de mayo de 1887 en la ciudad de Pietrelcina, en la región italiana de Campania, como hijo de un matrimonio muy devoto formado por Grazio Orazio, Mario Forgioni y María Giuseppa Tinunzio. Su hogar era muy humilde y desde pequeño Pío se mostró muy inclinado por los actos piadosos, tal como le señalaba su nombre. Fue un niño de salud frágil y a temprana edad manifestó su inclinación por el sacerdocio, influido por Fray Camilo, un capuchino que pasaba a menudo por su casa pidiendo limosna. Su padre emigró a América primero, en 1898 a Estados Unidos, y en 1910 a Argentina, en busca de los ingresos que le permitieran costear los estudios de su hijo. Desde la niñez, Pío decía experimentar lo que llamaba encuentros demoníacos que lo acompañarían a lo largo de su vida. Vecinos y amigos testificaron que en ocasiones lo vieron como que peleaba con su propia sombra. Número 4. Fue un novicio ejemplar. Pío fue admitido como novicio del convento de Morcone en la Campania el 6 de enero de 1903, con 15 años de edad. El padre Tommaso de Monte San Angelo era el maestro de los aprendices y el joven Pío lo recordaba como un poco severo, pero con un corazón de oro, muy bueno, comprensivo y lleno de caridad con los novicios. La vida de los principiantes en el convento era muy dura, con unas jornadas diarias de ayuno y continuas mortificaciones con la idea de ir afirmando su carácter. Durante su noviciado se intensificaron los problemas de salud que padecía desde niño y que ya no lo abandonarían años más tarde. El padre Tommaso reconoció que P.
Fue siempre un novicio ejemplar, puntual en la observancia de la regla y nunca daba motivo para ser reprendido. 5 En 1905 dijo haber experimentado su primera bilocación. Pío concluyó su noviciado y pronunció sus votos temporales el 22 de enero de 1904. 3 días después fue enviado al convento de Sanelia a continuar sus estudios. En Sanelia dijo haber asistido a su primera bilocación, término utilizado para describir un fenómeno sobrenatural según el cual un suceso ocurre al mismo tiempo en dos lugares diferentes. Pío dijo haber presenciado el nacimiento de Giovanna Rizzani, su futura hija espiritual, alumbramiento que en ese momento estaba ocurriendo en Udine, Venecia, a varios cientos de kilómetros de distancia del convento de Sanelia. El 27 de enero de 1907 pronunció sus votos solemnes en el convento de Sanelia. 6 Fue enviado a su ciudad natal en busca de una mejora para su decaída salud. En 1907, Pío fue enviado al convento de Serra Capriola, en la región de Apulia, a 15 kilómetros del mar, pero el nuevo clima no le sentó bien y su salud decayó, siendo trasladado por sus superiores a Pietrelcina para ver si mejoraba en el ambiente de su ciudad de nacimiento. En ese tiempo, la gente de la localidad empezó a pedirle consejos y así Pío se inició como consejero de almas. Número 7 Sirvió durante la Primera Guerra Mundial. Tras recobrarse un poco en Pietrelcina, en 1908, Pío retornó a la vida conventual en Montefusco, en la provincia de Avellino de la región de Campania. En noviembre de ese año obtuvo las órdenes portero, lectorado, exorcitado y acolitado, y luego se recibió de subdiácono. Todo este periodo fue de mucho estudio y oración para Pío. El 10 de agosto de 1910 recibió la Orden Mayor del Sacerdocio, siendo ordenado sacerdote en la catedral de la ciudad campana de Benevento. Su salud empeoró y estuvo viviendo con su familia en su pueblo natal hasta 1916, año en el que fue enviado al convento de San Giovanni Rotondo, donde residiría hasta su muerte. Entre 1917 y 1918, el padre Pío sirvió en el cuerpo médico del ejército italiano que combatió en la Primera Guerra Mundial. 8 Se hizo famoso por sus presuntos estigmas y se afirma que su sangre olía a flores. El aspecto de la vida del padre Pío que lo hizo más famoso fueron sus supuestos estigmas, llamados pasionarios por ser similares a los de Jesús durante la pasión. Estas heridas en manos, pies y costados son consideradas señales milagrosas por la Iglesia Católica, y las del padre Pío en las manos, que serían equivalentes a las ocasionadas por los clavos a Jesús durante la crucifixión, quedaron registradas en fotografías, aunque su autenticidad fue muy debatida en el seno de la Iglesia. Entre 1911 y 1918, el padre Pío dijo haber sufrido de estigmas dolorosos pero invisibles. Durante los siguientes 50 años, las presuntas heridas sobrenaturales se hicieron visibles, afirmándose que su sangre tenía una fragancia floral, aroma que ha sido asociado con la santidad. 9 La gente acudía a besarle los estigmas. La noticia sobre los estigmas del padre Pío corrió como reguero de pólvora por toda Italia, y muy pronto miles de peregrinos empezaron a llegar a San Giovanni Rotondo para verle y besarle las marcas milagrosas, confesarse y comulgar durante sus misas. Aunque antes del clérigo de Pietrelcina la Iglesia tuvo a varios célebres estigmatizados como San Francisco de Asís, Santa Catalina de Siena y Santa Rita de Casia, Pío fue el primer sacerdote en mostrar presuntos estigmas. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, el sacerdote fundó los grupos de oración del Padre Pío, que rápidamente se multiplicaron por toda Italia y el resto del mundo. Al momento de la muerte de Pío en 1968, existían 726 grupos con un total de 68.000 miembros. En 1976, esta cifra se habían elevado a 1.400 grupos y 150.000 miembros. 10. Fundó el Hospital Casa Alivio del Sufrimiento en San Giovanni Rotondo en 1956. En enero de 1940, el padre Pío reunió a sus principales discípulos espirituales para proponerles un proyecto de fundación de un hospital, que él mismo definió como su obra más grande aquí en la tierra. El hospital construido en San Giovanni Rotondo fue llamado Casa Sollievo della Sofferenza o Caso Alivio del Sufrimiento, y la inauguración tuvo lugar el 5 de mayo de 1956,
con el cardenal Giacomo Lercaro realizando la bendición y el Papa Pío XII. Pronunciando un inspirato discurso. Según el propio Pío, el objetivo del hospital era curar a los pacientes tanto física como espiritualmente. Número 11. El hospital fue construido gracias a una de las primeras defensoras del desarrollo sostenible, la economista, periodista y activista humanitaria británica Barbara Ward, quien en ese momento trabajaba en Italia. Desempeñó un rol crucial en el financiamiento de los del Padre Pío al obtener una subvención de $325.000 por parte de la Administración de las Naciones Unidas para socorro y rehabilitación en la década de 1960. Ward fue una de las primeras personas preocupadas por el tema ambiental, una de las primeras defensoras del desarrollo sostenible. Para poder supervisar directamente la construcción del hospital, el Padre Pío tuvo que conseguir que el Papa Pío XII lo dispensara de su voto de pobreza. Número 12. Controversia sobre los estigmas. El Padre Pío exhibió su primer estigma el 20 de septiembre de 1918 y lo siguió mostrando durante casi medio siglo. Poco tiempo antes de morir, cuando ya se encontraba bajo permanente control médico, los estigmas cicatrizaron y al quitarle los guantes, las marcas prácticamente habían desaparecido. Una vez que empezaron a hacerse conocidos, los presuntos estigmas fueron objeto de estudio por varios médicos. Algunos calificaron las heridas como inexplicables y que no parecían haberse infectado nunca. Aparentemente sanaban y volvían a aparecer. Alberto Casera radiografió las manos del sacerdote en 1954, no encontrando anomalías en la estructura ósea. Algunos medios acusaron a Pío de simular los estigmas utilizando productos químicos. 13. Su principal detractor fue un médico y psicólogo franciscano, el fraile franciscano, psicólogo y médico italiano Agostino Gemelli. Fue un duro crítico del Padre Pío, al que llamó un psicópata ignorante y automutilador que explotaba la credulidad de la gente con sus estigmas. Las críticas de Gemelli tuvieron una alta influencia en la adopción de medidas contra Pío por parte del Vaticano, como la prohibición de oficiar la Eucaristía en público. Sin embargo, se afirma que Gemelli nunca examinó directamente las supuestas marcas divinas de Pío. Con base en la opinión de Gemelli, el Tribunal del Santo Oficio emitió un decreto declarando que no constaba que los estigmas fuesen de carácter sobrenatural. En los años siguientes se emitieron otros 3 decretos que prohibían al Padre Pío recibir visitas, mostrar los estigmas, hablar sobre ellos, dejar que se los besaran y confesar y dar orientación espiritual. A la feligresía se le permitió seguir oficiando misa, pero en privado, sin fieles. 14. El Vaticano tenía que lidiar con su alta popularidad en medio de todas estas medidas restrictivas contra el Padre Pío. La única que faltaba era despojarlo de su condición de sacerdote o excomulgarlo, a lo que la jerarquía católica no se atrevía por su enorme popularidad. Incluso se planteó la posibilidad de enviarlo a un convento más apartado, pero el plan fue abandonado por temor a disturbios en San Giovanni Rotondo. Ese plan fue abortado a última hora, cuando estuvo cerca de producirse un motín. 15. El Papa Pío XI le restituyó derechos religiosos de los que lo había despojado Pío XI, que había llegado al trono de Pedro en 1922 autorizando medidas restrictivas contra el Padre Pío, dio un vuelco a su posición en 1933 y la situación del polémico y popular sacerdote empezó a cambiar favorablemente. Lo primero que hizo el pontífice, que había convertido al Vaticano en un estado firmando los convenios de Letrán con Benito Mussolini, fue ordenarle a la Congregación del Santo Oficio que le restituyera al Padre Pío el derecho de hacer la Eucaristía en público. En esa oportunidad el Papa no he estado mal dispuesto hacia el Padre Pío, sino que me habían informado mal. En 1934 se le permitió administrar nuevamente el sacramento de la confesión e incluso se le otorgó un permiso honorario para predicar, a pesar de que no había rendido el examen para obtener la licencia de predicador. Número 16. El Papa Pío XII animó a los fieles a visitarlo. Pío XI murió en 1939, siendo relevado por Pío XII, quien continuó la política de distensión con el Padre Pío, animando a la feligresía a visitarlo en San Giovanni Rotondo y a asistir a sus servicios religiosos. Pío XII tuvo un reinado de casi 20 años, durante los cuales la Santa Sede dejó en paz al Padre Pío,
evitando controversias sobre sus presuntos estigmas. Sin embargo, la suerte del controversial sacerdote cambió de nuevo, pero esta vez negativamente, cuando en 1958 ascendió al trono pontificio Juan XXIII, conocido como el Papa Bueno por su carácter bondadoso. Número 17. El Papa Juan XXIII dijo que había producido un engaño enorme. Juan XXIII no continuó con las políticas favorables al Padre Pío de sus predecesores Pío XI y Pío XII. Según señala el historiador Sergio Lusato en su libro de 2007 Padre Pío, Milagros y política en la Italia del siglo XX, el Papa Bueno escribió en 1960 sobre el engaño enorme del sacerdote. El Vaticano investigó más de 20 denuncias de personas supuestamente conocedoras de las actividades del Padre Pío, que lo acusaban de falsificar milagros e incluso de sostener relaciones sexuales con seguidoras. En la alta jerarquía católica había serias dudas sobre la autenticidad de sus estigmas y se comentaba que se los producía con ácido nítrico y que el olor de santidad que pretendía despedir era producto del agua de Colonia. Número 18. Se ocasionaba los estigmas con ácido carbónico. Otros críticos del Padre Pío lo acusaron de utilizar ácido carbónico para hacerse las heridas. María de Vito, pariente de un farmacéutico de Focia, declaró que en 1919 un joven Padre Pío había comprado una pequeña botella de ácido carbónico y algunos gramos de veratrina, un alcaloide utilizado en la preparación de ungüentos. En 2005, Fran Rega publicó el libro Padre Pío y América, en el que lanzó otra hipótesis sobre el uso de ácido carbónico por el sacerdote. Rega escribió: los muchachos necesitaban inyecciones para combatir la gripe española, que estaba en su apogeo en ese momento. Debido a la escasez de médicos, los padres Paulino y Pío administraron las inyecciones usando ácido carbónico como agente esterilizante. Número 19. Juan XXIII lamentó sus presuntas relaciones íntimas con mujeres en su libro ya citado. Lusato reveló unas anotaciones del diario personal del Papa Juan XXIII correspondientes al día 25 de junio de 1960. Cuando escribió: esta mañana recibí de Monseñor Parente informaciones gravísimas sobre el Padre Pío y cuanto se relaciona con San Giovanni Rotondo. El informador tenía el rostro y el corazón destruidos. Las anotaciones del Papa continúan así: lo siento por el Padre Pío, que tiene, sin embargo, un alma que salvar y por quien ruego intensamente sus relaciones íntimas e incorrectas con las mujeres que forman su guardia pretoriana, hasta ahora infranqueable. En torno a su persona nacen pensar en un vastísimo desastre de almas, diabólicamente preparado para desacreditar a la Santa Iglesia en el mundo y especialmente aquí en Italia. 20 sus defensores recurrieron al dogma de la infalibilidad papal para rechazar la versión de Lusato. Las denuncias de Lusato sobre el Padre Pío fueron rechazadas por sus defensores, no recurriendo a pruebas mundanas, sino a la teología. Pietro Siffi, presidente de la Liga Católica Antidifamación, que se opone a lo que considera que no es más que la continuación de la campaña difamatoria contra el Padre Pío, enarboló la canonización del sacerdote en 2002. Para defenderlo, Siffi expresó: el señor Lusato es un mentiroso y propaga calumnias anticatólicas. Nos gustaría recordarle al señor Lusato que, de acuerdo con la doctrina católica, la canonización lleva consigo la infalibilidad papal. Nos gustaría sugerir al señor Lusato que dedique sus energías al estudio de la religión de manera apropiada. Número 21. Sus transgresiones habrían sido confirmadas por otro informe encargado por Juan XXIII el 29 de julio de 1960, poco más de un mes después de las delicadas anotaciones realizadas por Juan XXIII en su diario sobre el Padre Pío. Monseñor Carlo Macari, más tarde arzobispo de Ancona, inició otra investigación sobre el controversial sacerdote por encargo del Papa y del Santo Oficio. Aunque nunca se publicó en su totalidad, se dijo que el informe de unas 200 páginas de Macari era devastadoramente crítico con el Padre Pío. De acuerdo con algunas informaciones de la prensa italiana de la época, Macari confirmó los señalamientos sobre relaciones sexuales, indicando incluso que el sacerdote tenía sexo 2 veces por semana, según documentación oficial de los capuchinos. Macari después se retractó y le rezó al Padre Pío en su lecho de muerte. Sin embargo, esta versión es contradictoria con la muerte de Macari, que falleció sorpresivamente el 17 de abril de 1997 en un accidente de circulación.
22. Su honestidad habría sido defendida por otro estrecho colaborador de Juan XXIII, el padre Carmelo Durante de Cesano, quien fue superior del convento de San Giovanni Rotondo entre septiembre de 1953 y octubre de 1959, refirió una supuesta conversación entre Andrea Cesarano, obispo de Manfredonia, y el Papa Juan XXIII, relacionada con el Padre Pío. Tras preguntarle al obispo su parecer sobre las cosas que se decían del Padre Pío, Cesarano habría: pero por el amor de Dios, don Ángelo, todas estas son calumnias. Conozco al Padre Pío desde 1933 y le aseguro que siempre es un hombre de Dios, un santo. A Juan XXIII no le gustaba que sus colaboradores cercanos lo llamaran santidad y estos se dirigían a él por su nombre de pila. Esta defensa de Padre Pío habría tranquilizado mucho a Juan XXIII. Número 23. Pablo VI le restituyó totalmente su ministerio sacerdotal. Juan XXIII murió el 3 de junio de 1963 y Pablo VI empezó a gobernar la Iglesia Católica el 21 de junio del mismo año. El 30 de julio de 1964, más de un año después de haber ascendido al papado, Pablo VI desestimó la anterior posición de Juan XXIII y anunció, por intermedio del cardenal protodiácono y secretario de la Sagrada Congregación del Santo Oficio, Alfredo Ottavian, que restituía la total libertad al Padre Pío de Pietrelcina para el ejercicio de su ministerio sacerdotal. Igualmente, el vocero del Papa confirmó el derecho del Padre Pío a celebrar la Santa Misa en público. Número 24. Sus anécdotas como confesor se hicieron célebres a pesar de que la confesión católica es secreta. Circularon algunas anécdotas sobre episodios relacionados con el Padre Pío impartiendo el sacramento. Se afirma que tenía una capacidad innata para leer el alma de la gente y cuando los fieles en confesión se ponían tímidos o dubitativos, él mismo les listaba sus pecados con un alto grado de acierto. Un sacerdote de San Giovanni Rotondo refirió que una vez el Padre Pío le negó la absolución a un hombre y le: si vas a confesarte con otro sacerdote, te vas al infierno junto con quien te dé la absolución. En otra ocasión le dijo a una mujer en confesión: cierra los ojos y dime qué ves. La mujer hizo lo que le indicaron y dijo que veía a un obispo, a lo que Pío respondió: querida hija, ese obispo iba a ser aquel niño que no dejaste nacer. De esa manera le reprochó un aborto a la mujer. Número 25. Milagros que se le atribuyen. Se afirma que Gemma di Giorgi, una niña siciliana que nació sin pupilas, fue curada de su ceguera por el Padre Pío en 1947. La niña fue llevada por su abuela a ver al sacerdote y durante el viaje dijo que estaba viendo objetos y el mar, pero no le creyeron. En San Giovanni Rotondo, la abuela le imploró llorando a Pío que le devolviera la vista a su nieta. Y el padre le respondió: la niña no debe llorar y tú tampoco, porque la niña ve y tú sabes que ve. Una versión señala que el obispo Karol Wojtyła, futuro Papa Juan Pablo II, le escribió al Padre Pío en 1962 pidiendo que intercediera por Wanda Polawska, una polaca enferma de cáncer. Más tarde se descubrió que la enfermedad hizo una remisión espontánea, inexplicable para los médicos. Número 26. Su presunta profecía sobre Juan Pablo II. Según una leyenda popular, en 1947 el entonces sacerdote polaco Karol Wojtyła se confesó con el Padre Pío durante una visita a San Giovanni Rotondo. Alphonse Stiegler, cardenal austriaco, dijo que en el transcurso de este encuentro, el italiano le dijo al polaco que algún día ascendería al puesto más alto en la Iglesia. Esta supuesta profecía fue negada por Stanislav Dziwisz, secretario de Juan Pablo II. Número 27. Dejó conocidas citas. El Padre Pío tuvo varias reflexiones que quedaron como citas ampliamente difundidas por sus seguidores. Una de ellas: en la vida espiritual, el que no avanza retrocede. Sucede como con un barco, que siempre debe seguir adelante. Si se detiene, el viento lo devolverá. Otra cita: no te preocupes por las cosas que generan preocupación, desorden y ansiedad. Una sola cosa es elevar tu espíritu y amar a Dios. Número 28. Fenómenos de bilocación. Aparte del fenómeno de bilocación, en el nacimiento de Giovanna Rissani, el padre Domenico d'Acese, un compañero capuchino de Pío, dijo que el 22 de septiembre de 1968 vio a su colega arrodillado en oración ante el Santo Rostro de Manopelo, a pesar de que sabía con seguridad que éste se encontraba en su habitación.
La sierva de Dios venezolana María Esperanza de Bianchini declaró que el Padre Pío se le apareció y le he venido a despedirme. Ha llegado mi hora. Es tu turno. Al día siguiente, el 23 de septiembre de 1968, el Padre Pío murió. Número 29. A su sepelio acudieron 100.000 personas. El 20 de septiembre de 1968 se cumplieron 50 años de la presunta aparición del primer estigma en el cuerpo del Padre Pío, y el sacerdote celebró el aniversario con una misa multitudinaria. La filigresía colocó 50 macetas de rosas rojas alrededor del altar como símbolo de los 50 años de sangre del sacerdote. 3 días más tarde, el 23 de septiembre de 1968, el Padre Pío expiró en San Giovanni Rotondo a los 81 años de edad. Su funeral fue tan masivo que hubo que esperar durante 4 días para que la multitud se despidiera, estimándose una asistencia de 100.000 personas al sepelio. 30 a su santificación asistieron 250.000 personas. El 16 de junio de 2002, el Papa Juan Pablo II presidió el acto de canonización más esperado por la feligresía católica italiana, el del Padre Pío de Pietrelcina, quien había sido beatificado en 1999 por el mismo pontífice. El Padre Capuchino se convirtió en el santo número 457 elevado a los altares por el Papa polaco, en una ceremonia realizada en la Plaza de San Pedro de Roma ante una multitud de 250.000 personas, la mayoría de ellas fervientes seguidoras del controversial sacerdote. Su canonización consolidó una pujante industria turística. La ceremonia de canonización fue seguida por televisión por miles de feligreses y de personas en general en San Giovanni Rotondo, la localidad del sur de Italia donde el Padre Pío ejerció su polémico ministerio sacerdotal. Miles de peregrinos llegaron a Roma en autocares, trenes y vehículos particulares, abarrotando la plaza de San Pedro, como ya lo habían hecho 3 años antes en ocasión de la beatificación. La santificación del Padre Pío abrió una nueva etapa para la economía de San Giovanni Rotondo por el incremento en el turismo religioso. Esperamos que este vídeo te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Gracias por acompañarnos en este recorrido de fe y esperanza. Si te ha inspirado este vídeo, no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y compartirlo para que más personas conozcan los milagros del Padre Pío. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.